Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Bueno, como siempre, hoy en la lluvia estamos adentro del café, pero está todo fenómeno acá. Café La República, y bueno, en este lugar, en esta mesa, en esta conversación, tiene prioridad mi amigo el filósofo Santiago Kovadlov. Bueno, gracias Jorge, simplemente levantar la copa simbólica para brindar por la posibilidad de pensar. Pensar. Yo creo que programas como el de hoy muestran la posibilidad de devolverle siempre al pensamiento la última palabra y no quedar atrapados en el extravío, en la falta de ideas, en la decepción, cosas que tienen muchísimo que ver con tu editorial. Vos recordabas en él las impresiones, las convicciones de Vicente Palermo, que entendía y entiende a la democracia como un marco, es decir, que el desánimo que de pronto gana la sensibilidad de tantos argentinos ante la situación política en la que podríamos encontrarnos todos, no justifica, recordaba que decía Palermo, el abandono de ese marco. Las reglas del juego no son necesariamente reglas que pueden ser, por lo menos, irresponsablemente reemplazadas por otras, ni ante todo son ellas las que evidencian ineptitud o disfuncionalidad, sino que lo importante es advertir que quienes son responsables por ponerlas en práctica muchas veces son quienes contribuyen con su ineptitud, con su falta de responsabilidad política, a generar el descrédito social en el que vivimos. Recordabas vos que surgen voces que hacen de la insatisfacción un mal propio del sistema, que invitan a abandonar las reglas. Y en verdad esto no es necesariamente el proceder que nos puede llevar a una situación más satisfactoria. Del otro lado de las reglas de la democracia están las reglas del autoritarismo, las reglas de la intolerancia, de la fragmentación o del belicismo, que en el orden del lenguaje y de los principios señalaba también Gogo Saraqueta cuando nos decía que la gente se está cansando de este juego exclusivamente bélico. Un juego que consiste en concebir al otro como prescindible, en homologar la verdad a la homogeneidad, a lo que él llamaba la vida de rebaño, ¿no? Vos te preguntabas, ¿nada tiene para decir el presidente o el gobierno en torno a estos signos de corrupción en los que se han visto hoy agitadas la situación política del país en las últimas semanas? ¿Qué es este quebrantamiento que se genera en la sociedad? ¿No contribuye el silencio oficial también a alentarlo, a profundizarlo? Si se ha ido enturbiando, como decías, el repertorio de logros que el gobierno consigue en el plano económico con la sospecha y con la desorientación de muchas de sus conductas sociopolíticas, ¿qué cabe hacer? ¿Tirar el sistema por la ventana o obrar en consonancia con él y desde sus exigencias? Falta de interés, señalabas vos, en darle vitalidad al sistema, y esa falta de interés proviene de los dirigentes que dicen representarlo. Tal vez la crisis más profunda que hoy vivimos en la Argentina y fuera de ella es este desfasaje entre los principios del sistema y quienes se proponen como sus representantes cuando en verdad no hacen más que desautorizar el valor que tiene el diálogo, el encuentro, las preguntas, todo lo que de alguna manera lleva a la interlocución. Gogo Saraqueta, el politólogo argentino residente en España,
al que nosotros hoy entrevistamos con tanto interés, nos hablaba de la ira como recurso de organización del discurso político, del agravio brutalmente entendido como el recurso primordial de la transmisión de posicionamientos y de identidad política. No obstante, la búsqueda de rehabilitación de los valores del sistema también existe. Muchas veces el cansancio que se adueña de la gente no tiene que ver entonces con las decepciones que nos da el sistema, sino con las decepciones que acarrean sus representantes. Muy interesante, creo que es una síntesis muy apropiada de lo que estuvimos tratando de ver en la primera parte del programa. Yo creo que, Santiago, ha sido muy ilustrativa la conversación con Gogo Sarasqueta, ¿no? Porque, bueno, siempre andamos bordeando algunos de los problemas que tiene la democracia, de la que tanto hablamos hoy y de la que siempre hablamos en este programa mucho, porque los desafíos de la democracia nos preocupan enormemente. Y uno de esos desafíos, indudablemente, es el desarrollo de la revolución tecnológica, el punto en el que estamos del avance de las redes. Este opinionismo, se junta esto con lo que hablábamos también con Tali en la segunda entrevista. Bueno, ¿en qué medida nos estamos dando tiempo para la reflexión política, ¿no? Para la reflexión política. Caracterizás muy bien, para la reflexión política, no para el arrebato temperamental. No, porque además eso es una parte, también digámoslo, Santiago, es aburridísimo. Pues sí. Ver cómo se pelean los políticos es un espectáculo bastante denigrante para el ser humano. Denigrante. Ahora, si discuten ideas... y eso sería apasionante. Qué lindo, cuánto hace que no tenemos. Claro. La anemia en el campo de las ideas es proporcional a un concepto que yo llamaría apolítico o antipolítico. Claro. Porque la política, como nos lo ha enseñado Hannah Arendt, es el terreno de la deliberación, de la disidencia y de la búsqueda de consonancias o acuerdos. Hay política donde la presencia del otro es imprescindible. Hay política donde la búsqueda de acuerdos aparece como la meta primordial del debate. Mientras esto no ocurra, mientras se intente sustituirlo, como estamos viendo que muchas veces pasa, el cansancio social es también hartazgo de tanta mediocridad, de tanta caída de las investiduras, claro, que debían verse representadas. Y vos fíjate cómo se expresa, o creo que de la forma más patética que se expresa ese cansancio, que es: me retiro del juego. Ajá. Porque no es me enojo con el sistema, que puede ser, me enojo con los dirigentes, que podría ser, sino me retiro, no es mi juego. Y ese es un síntoma peligrosísimo del sistema democrático. Claro, me parece muy importante concentrarnos en esto que decís. Me retiro del juego porque quienes debieran representarlo no lo hacen. No es que me retiro del juego porque no me interesa la democracia. Claro. Me retiro del juego porque la democracia no está representada en la forma en que se está tratando el problema político. A veces es para pensar si no hay en algunos de los ejecutores de la política interés en esto. Quiero decir, si no hay mala intención en esto. Bueno, quiero decir, esto no es para todos, esto es para un grupo, esto es para aparatos, y este es un combate propio que hay que librar en la democracia, contra eso. Sin duda. No deja por eso de ser un síntoma paradójicamente saludable, sí, que la gente se retire del espacio donde la política no es practicada. Pues está bien que no podemos abandonar el terreno, que hay que votar y que hay que convertir a las instituciones en espacios legítimos y sólidos para el intercambio político. Pero la protesta social pareciera haber pasado en buena medida, no enteramente, pero en buena medida, del terreno del furor, de la ira, del descontento, a la idea de que no hay representaciones cabales en quienes hoy parecen ser los protagonistas de este escenario mal llamado político. Claro, y como todo tiene que ver con todo, supongo que también debe haber una incidencia muy grande
del auge de las redes sociales, ¿no? Sí. Porque sí. esta cosa de estar permanentemente, de tener un aparatito que te permite protestar al momento, expresar tu disconformidad, que es una de las partes que tiene el auge de las redes sociales, también hace que la política tenga que pensar en otras vías de convocatoria para la gente, ¿no? Para que la gente... Claro, para que la gente recupere la posibilidad de conciliar el marco del que hablaba Vicente Palermo en tu editorial, la democracia como marco, la pueda conciliar con quienes lo representan. Porque hoy encontramos ese abismo entre lo que normativamente el marco pide y el modo como sus presuntos representantes lo practican. Hemos convertido el escenario parlamentario en un conventillo, en una degradación brutal del papel de la palabra. Qué curioso, Santiago, ¿no? Porque lo veníamos hablando un poquito camino acá. Sí. Tuvimos un primer año de un presidente extrañísimo, digámoslo con todas las letras, extrañísimo, un fenómeno extraño. Fenómeno de estudio, inédito, inesperado. Tuvimos un primer año por un lado, de mucha responsabilidad de la política, por decirlo, de la denigrada política. El Parlamento acompañó, los gobernadores claro, el presidente acompañaron el primer año del gobierno. El gobierno hizo lo suyo, hay que decirlo, sobre todo en materia económica, ¿no? Hizo lo suyo. ¿Y cómo? Pero hubo una especie de entendimiento que parecía mostrar un camino de la política. Entendimiento por parte de la presunta oposición, es decir, de la oposición real. Dice, bueno, vamos a dejarlo a este hombre, acompañémoslo. Yo creo que ahí hay una arremetida del gobierno con con viejas armas de la política, ¿no? Se entusiasmó con la posibilidad de reemplazar, de autoabastecer. Bueno, viste que ellos tienen esa tentación del 100%, ¿no? Que tienen los populismos. Hacerlo ¿no? todo. Entonces me parece que algunos gobernadores, alguna gente que fue sensata en el primer año, le quisieron patear el avispero, ¿no? Y bueno, se sintieron en buena medida decepcionados por un procedimiento que los descalificaba. Exactamente. Bueno, en fin, me parece que hay mucho acá para hablar. Mucho para hablar. Yo te diría que además hay mucho para leer, porque mi invitado de hoy, en principio, son dos. Vamos a ver si tenemos tiempo de conversar con alguien. Uno de ellos es Javier Cercas, quien leí en el periodismo español recientemente, con un concepto, yo te diría, de la política que viene muy a cuenta de lo que estamos conversando, una exigencia y una necesidad expresada por él de aproximación entre ética y política, que da margen a una semblanza de lo que él llama las deudas que la izquierda ha contraído con ella como para poder renovarse y ganar significación política nuevamente, pero también deja muy a oscuras el tema de si la derecha se agota o no se agota en la extrema derecha. Nosotros pensamos que hay un pensamiento de centro derecha que tiene que ser rescatado allí donde importe la democracia. Si vos te parece bien, después de una pausa, vamos al artículo de Cercas, lo leemos con los oyentes y lo discutimos. Me parece muy bien. Santiago, estabas anunciando que íbamos a hablar un poquito de Javier Cercas. Eso es, que recientemente publicó en España un artículo referido a la realidad sociopolítica española, pero de enorme sintonía con lo que venías planteando en tu editorial. ¿Tiene el sistema la culpa del desencanto que uno advierte en la sociedad o son los políticos que lo representan los que comprometen sus posibilidades? Este artículo de Cercas, publicado recientemente en España, se titula Idealistas al poder. Vamos a cederle la palabra a Cercas y vamos a ir comentando sus opiniones. Dice así: el filósofo mexicano Luis Villoro sostenía que ser de izquierdas era practicar una forma de vida y que lo esencial no son las ideas, sino la conducta que genera esas ideas. En un libro admirable, La figura del mundo, Juan Villoro resumió el pensamiento de su padre con un aforismo de Lichtenberg: no hay que juzgar a los hombres por sus opiniones,
sino por aquello en que sus opiniones los convierten. La izquierda no es moralmente superior a la derecha. Esa idea es el pasaporte ideal para los canallas, pero debe aspirar a serlo porque es inseparable de un compromiso moral con la justicia social, con la igualdad de oportunidades, con el respaldo a los más débiles, con una actitud colectiva contra la dominación, Villoro padre de nuevo. Moral y política mantienen relaciones complejas, pero la izquierda no puede desvincularse de la moral porque pierde su razón de ser. El cinismo le sienta fatal a la izquierda. Hasta aquí, Jorge, el primer párrafo del artículo de Cercas, donde me llaman la atención dos cosas y las pongo a tu consideración. Una es esta demanda de cercanía entre moral y política, y la otra es como una exigencia solo válida para la izquierda, para la centroizquierda dentro del sistema, pero no para la centroderecha, porque parece que la centroderecha es totalmente inepta para generar relaciones entre integridad de conducta y objetivos tales como la igualdad de oportunidades, la justicia social, el respaldo a los más débiles. Y me pareció peligroso polarizar en términos éticos ciertos ideales. Yo creo que la centroderecha y la centroizquierda no son antagónicas desde el punto de vista moral, sino que, o político tampoco, sino que tienen diferencias en la concepción metodológica de lo que deben hacer para generar una sociedad más justa. ¿Vos qué opinas? Me parece que lo que está haciendo Javier Cercas es un mensaje al club, al propio club. Es decir, ¿qué quiero decir? Me parece que él le está diciendo, él es un hombre de pensamiento de izquierda, reivindica a la izquierda como como se identifica con la izquierda, lo ha dicho muchas veces, y me parece que le está diciendo, entiendo yo, ¿no? De lo otro no se está ocupando en realidad, está diciendo, en mi club, no se puede no ser moralmente apto. Esto entiendo yo, ¿no? Con un matiz te diría que sí. Yo advierto en lo que él ha dicho, y es que él dice que esta es, de manera, yo te diría, casi excluyente, una responsabilidad, un deber de la izquierda. Pero él no, me parece a mí, y ahora vamos a seguir leyéndolo, no dice el sistema, tanto en su expresión de centro-izquierda como centro-derecha, tiene compromiso. Yo creo que están ellos muy... esto es interpretación, pura interpretación. Creo que Javier Cercas está muy influenciado por el debate que hay en España, por el debate que hay sobre Sánchez en España. Así lo va a decir ahora. Claro. Entonces, él está diciéndole a los españoles, eso entiendo, le está diciendo a los señores, otra vez te digo, los demás clubes no sé, pero en el mío esto no se puede hacer, no se debería hacer, y está tratando de argumentar eso. Eso entiendo. A tal punto entendés bien que te voy a leer lo que dice él. Muchos políticos juzgan que lo anterior son ingenuidades de soñadores que, como Luis Villoro, desconocen el funcionamiento de la política real. A mí, en cambio, me parece una de las causas fundamentales del descrédito creciente de la izquierda. En 2018, Pedro Sánchez y sus socios tumbaron a Mariano Rajoy por la corrupción. Pero 7 años más tarde, Sánchez y sus socios permanecen en el poder a pesar de su propia corrupción. Ya sé que no todos los socios de Sánchez son de izquierda. Es más, de todas maneras, dice él, podría discutirse cuál de las dos corrupciones es más corrupta. Lo cierto es que ambas son corrupciones y que el ciudadano medio lo sabe. También sabe que, para nuestros partidos, cuando la corrupción es de los otros, resulta imperdonable, pero cuando es nuestra, no es corrupción, o apenas lo es. He ahí un ejemplo de cinismo, de ruptura total entre moral y política. Mucha gente de izquierdas
prefiere un PSOE corrupto a que lleguen las ultraderechas, dice Pablo Iglesias. Lleva razón, sobre todo si se refiere a los socios del PSOE, que por eso lo sostienen en el gobierno pese a una corrupción que no tolerarían en el PP. Pero también hay mucha gente de izquierdas que rechaza esa disyuntiva, entre otras razones porque sabe que es precisamente la corrupción del PSOE lo que está acercando al poder a la ultraderecha. Vox es hoy el partido con mayor intención de voto entre los menores de 45 años. Hay quien cree que los jóvenes no se enteran, pero se enteran. Desde luego no ignoran que tanto el PP como el PSOE padecen gravísimos casos de corrupción y saben que ambos viven instalados en el cinismo y no combaten a fondo la corrupción. Así que cada vez más jóvenes concluyen que no son los partidos, sino el sistema el que está corrompido. Vos hablabas en tu editorial de algo de esto, ¿no? Sí, me parece que, insisto, Santiago, él está hablando de una polémica que yo creo tiene la izquierda desde hace mucho tiempo, y sobre todo la izquierda democrática. La izquierda democrática, porque la otra tiene por decirlo, los retenes más fácil, menos sólidos, sí, por ¿no? supuesto. Porque si vos decís, para cambiar el sistema hay que voltearlo, bueno, tenés una posición, no voy a entrar ahora a discutir. Sí. Pero la izquierda democrática, la izquierda que dice, no, nosotros queremos respetar las reglas de la democracia y queremos transformar la sociedad desde el sistema. Queremos modificar, somos antisistema o estamos en contra de ciertas cosas del sistema, pero la queremos modificar dentro de la regla del sistema. Luego eso lleva habitualmente a una mimetización con las prácticas habituales del sistema. Esas prácticas habituales del sistema muchas veces incluyen un pragmatismo que linda con la corrupción y el desinterés por la ética. Entonces me parece que ese es el debate que está intentando dar cerca, ¿no? Sí, y yo añadiría a lo que decís que así como es imperioso que la izquierda luche para reconciliar hasta donde sea posible sus principios generales con una conducta en los hechos alejada de la corrupción, no veo por qué esta exigencia no debe dirigirse a la centroderecha también, como si se partiera de la idea de que el PP fatalmente ha de ser siempre corrupto, en cambio el PSOE podría no serlo, debería no serlo. Mi hipótesis es que la lucha contra la corrupción tiene que estar generalizada en las dos fuerzas que se dicen democráticas, para que las disidencias entre ellas estén menos polarizadas. No se trataría de luchar desde la integridad contra la corrupción. Se trataría de luchar contra la propia corrupción en ambos casos para poder generar un espacio donde las diferencias tengan más calidad. Pero Santiago, me parece que, te vuelvo a decir, es una discusión de aldea, Sí, la que sí. está llevando adelante cerca. Dice, en mi aldea no. No está diciendo en la otra tampoco, no debería haber, está diciendo en la mía no, es inconcebible que en mi aldea haya corruptos. Me parece una posición, yo creo, un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco elemental. Ahí está, ahí es esquemático. No quiero ser ofensivo con un escritor del talento de este hombre y de un pensamiento que en tantos hombres ha demostrado ser tan expresivo y hondo. Pero hay algo además que podemos añadir y que creo que sí suscita una coincidencia con él. Él dice que los jóvenes, un 45% de los jóvenes españoles, homologan la corrupción al sistema y no a los partidos primordialmente. Es decir, es la democracia la corrupta. Bueno, ese es un problemón, ¿no? Esto es un tema fundamental. Como dice él, es el sistema el que está corrompido, porque es el que tolera los desmanes de los partidos y surfeando la ola mundial de autoritarismo está capitaneado por Donald Trump. Claro. ¿No? Aquí creo yo que él apunta algo muy interesante. Una de las razones por las cuales la lucha contra la corrupción
es urgente es porque la homologación de la corrupción al sistema, en la medida en que afecta al centro izquierda y a la centro derecha, lleva a confundir a quienes representan al sistema y son corruptos con el sistema mismo, según señalabas vos en tu editorial. Sí, Entonces, aquí es donde yo veo la coincidencia primordial entre el planteo de Cercas y nosotros. La lucha es común en cuanto a rescatar la significación del sistema por oposición a quienes creen que hay otro que es mejor. Fíjate cómo lo plantea él. El hundimiento de la confianza en la política y los políticos, el descrédito de las instituciones y la pestilencia de la corrupción dibujan un cuadro temible. No es extraño que desde hace un tiempo los periódicos y las librerías prodiguen la palabra Weimar, nombre con el que conocemos la democracia destruida por Hitler. ¿Son conscientes nuestros políticos del riesgo palpable que corremos, o cegados por el sectarismo patológico de los partidos y la lujuria del poder, no ven más allá de sus propios intereses? ¿Son conscientes los políticos de izquierda? No lo sé. Lo único que sé es que a la izquierda le urge un revulsivo y que quizás antes que político, ese revulsivo debería ser moral. Tal vez habría que restaurar el vínculo roto entre moral y política, abolir el prestigio repugnante del cinismo y devolverle a la política la limpieza y el idealismo que nunca debió perder y que, contra lo que sostienen los cínicos, no está reñido con su naturaleza práctica. Muchos jóvenes entienden muy bien estas cosas. Claro. Bueno, sí, me parece interesante igual la postura que él tiene, aunque insisto, lo hace desde la vereda de la izquierda, le reclama moralidad a la izquierda, da un poquito por sentado que lo otro no importa, ¿no? Que si que la derecha sea inmoral no importaría. Y yo coincido con vos, que hay una necesidad de, yo diría, de un pacto democrático explícito entre todos. Alguna vez acá en la Argentina se planteó una CONADEP de la corrupción. Yo me acuerdo, era uno de los postulados, si no me equivoco lo hemos hablado alguna vez con Graciela, ¿no? Había una necesidad de, sentémonos, me acordé, me vino una burla de esto que era la de Barrio Nuevo, ¿no? En la Argentina hay que dejar de robar por 2 años. Tenemos que dejar de robar por 2 años. No, pero era más o menos en esa época donde se planteó la necesidad de un pacto para combatir la corrupción. La corrupción se ha convertido en uno de los máximos problemas de la democracia. Y por lo tanto es la propuesta o el procedimiento y la conducta que le da uniformidad a todos los partidos. Claro, o sea que se pueden sentar centro derechas, centro izquierdas, para combatir un mal común. Para decir, mira, esto no puede ser. Claro, porque el riesgo de hacerlo solo en forma unilateral fatalmente condena a la otra parte a no poder hacer ese proceso, porque es el mal encarnado. Claro, está muy bien lo que decís. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Es tan interesante este artículo y sobre todo esta observación última que nos lleva, que nos brinda Cercas, cuando dice, miren, hoy los jóvenes no discriminan entre partidos. Decepcionados con la centro-derecha y decepcionados con la centro-izquierda, parecieran inclinarse a abandonar el sistema democrático. Parecido, ¿no? Suena parecido. Bueno, el editorial de hoy nos trajo para la apertura del programa a esta misma posición. Vos hablabas de una desorientación muy profunda en parte del electorado, que al no sentirse representada por las dirigencias políticas, tiende fatalmente a inculpar al sistema y a creer que es el sistema el que no puede producir el cambio y por lo tanto se abstiene. Claro. Se abstiene. Claro.
Bueno, vamos a seguir trabajando un poquito más sobre estas ideas, si te parece bien. Después Sí, de me una parece. pequeña- No. Todavía estamos para un tironcito, porque ya, te digo, te cuento, Santiago, en Sí. 6 minutos. Ah, la tenemos hoy a Sí, Graciela. Qué bien. En 6 minutos nos encontramos con Graciela. Bueno, Así que. yo retomaría entonces en este pequeño ratito que nos queda y en relación con lo que venimos conversando sobre tu editorial y el artículo de Cercas, unas ideas también interesantes que planteó Goyo Sarasqueta. Goyo Sarasqueta en un momento... Gogo, hoy, mirá, Gogo, entre vos sí, y yo, no, pobre tipo, le ¿no? hemos arruinado Yo el hice un nombre. desastre, pobre, ¿no? Lo No, llamé vos lo Santiago. llamaste Santiago. Y con una insistencia. Vos viste la Santiago. modestia de él, ¿no? ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a Este hombre decir? me hiciste No bautizarme es modestia, nuevamente. no es modestia, es respeto a la senilidad. Es una cierta Sí. cosa. ¿eh? Bueno, acá estoy yo contribuyendo con vos a que la siembra de senilidad Pero vos no te abunde. equivocaste. Gogo. Y Gogo. no Goyo. Gogo es. Gogo Sarasqueta nos dice lo siguiente: no abunda la pedagogía política, dice en uno de los reportajes que hemos leído de él. Solo se busca representar la ira pública, el resentimiento de los perdedores. Es muy interesante esta idea de la pedagogía, porque el camino de la pedagogía es el que podría llevar a este pacto del que vos hablabas hace unos minutos conmigo en relación al trabajo de Cercas. Sentarnos a conversar sobre ciertas necesidades compartidas, la de liberar o de contribuir a atenuar más y más la corrupción en todo el espectro político. A mí me parece que nosotros, y esto Gogo es un especialista, lo ha estudiado mucho y está escribiendo sobre esto. Hay un libro ahí que está por salir, Ajá, de Gogo, donde habla de esto, habla de la amistad en política. Te digo, es un libro, Qué lindo. yo tuve la suerte de leer el original. Es un libro interesantísimo, con hechos, utiliza un poco la ficción, pero son hechos basados en datos reales de la realidad. Entonces, me parece que estamos siempre bordeando lo mismo, ¿no? La necesidad de volver a algo que nosotros, Santiago, conocimos muy bien, porque los primeros años de la democracia era un tema recurrente, que es la idea del pacto democrático, la idea de me tengo que sentar y tener puntos en común, puntos de coincidencia entre los que pensamos distinto. ¿Por qué? Porque el sistema se basa en gente que piensa distinto. Esa es la magia, no hay mucho más. No. Luego lo demás se discute, pero la magia de la democracia es: yo no te combato a vos por pensar distinto a mí. Digo, la estoy simplificando de manera brutal. Pero estás ¿no? dando en un clavo, digamos, en un punto ético, como el que plantea Cercas, Claro. que es fundamental. Es el sistema el que pide eso. Claro, y esto me parece que empieza a ser, por lo que dice Cercas, porque está hablando de España, pasa a ser un problema que no es solo argentino. En la Argentina es quizás, me refiero a la corrupción, ¿no? Me refiero a la corrupción que, insisto, tiene carácter de epidemia. Bueno, Está medio incorporado a la idea de que vos agarras un pedacito de poder y te quedás con un cacho del Estado o un cacho de un servicio que prestás. Hay gente que naturaliza. Santiago, nosotros lo hemos visto muchas veces, quien haya pispeado un poquito en el Estado, hay mecanismos que son naturalizados. Por ejemplo, si yo traje una empresa, acerqué una empresa para proveer estos vasos que tenemos acá arriba, bueno, me corresponde un pedacito de lo claro, que... porque el precio que me han hecho por la compra de los Bien, vasos... esto lo consigo yo y... Ahí está. Pues bien. Bueno, Bueno, estamos delante de algo muy, muy importante que estás planteando, creo yo, con claridad, ¿no es cierto? Y es el sistema resiste y fortalece el conflicto civilizado entre partes que busquen acuerdos en relación a valores comunes. Lo que el sistema no resiste es la corrupción de Claro. su principio por parte de quienes Claro, dicen que los cascoteos representar. no Claro. resiste. ¿Y cómo va a resistir si está corrompido desde adentro? Y si la gente tiene asocia, se empieza a generalizar la idea de que la democracia es un sistema de latrocinio.
Si eso pasa, estamos perdidos. Ahí sí estamos perdidos. Yo quiero terminar este ratito de reflexión con una anécdota. Vos sabés que cuando mi hija menor era muy chiquita, tenía 3 años y medio, quería dibujar un pony con un marcador. Entonces se pone a intentar hacerlo y no puede. Entonces me dice, papi, este pony no, este marcador no sabe dibujar pony. Es el marcador el que no sabe dibujar. Qué bueno. Es el sistema el que nos sirve. Bueno, espectacular. Bueno, espectacular cierre. Vamos a pasar. Hoy tenemos una novedad en el programa. Ajá. Se va del programa. Por suerte no se va de la radio. No. Andresito se va. terrible. Andresito Pasa terrible. a trabajar durante la semana. Pero para nosotros nos acompañó desde que empezamos esta aventura hace 4 años y medio. 4 años Y y con medio, enorme sí. talento Hoy y generosidad. lo mencionó. De manera que Andrés Terrible, un hombre que está en el aire, pero en el mejor sentido de la Sí, palabra, claro. le agradecemos públicamente, como estoy seguro que los oyentes lo harán por la eficiencia con que Y le procedió. deseamos mucha suerte en la nueva etapa que va a encarar durante la semana, siempre acá en la 1110. Y le damos la bienvenida, de paso, Santiago, a Agustín Sarabi. Eso es, Que Agustín Sarabi, que va a ser quien nos acompañe de aquí en más, Eso es. desde la coordinación. Queda la vara muy alta con Terrible. Claro, así que, claro. Y Agustín la va a saber. Besos, Así que Andresito. un desafío para Agustín. Vamos, Gaby, pasemos antes que nos pongamos a llorar, pasemos Ay, no. a encontrarnos con Graciela Fernández Mejía. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Y ya estamos, Santiago, en contacto con Graciela Fernández Mejide. Así es. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, Graciela. ¿Cómo les va? Muy bien acá. También Pablo conmigo. Hola, Pablito. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Qué dicen? Bien, acá ¿Cómo estamos. les ha ido? Nos ha ido, creemos, muy bien. Nosotros Sí, estamos muy contentos. Tenemos la Santiago. impresión de que tocamos algunos temas, y en especial uno que tal vez puedas desarrollar un poco con nosotros. Jorge, ¿por qué no le contás? Bueno, estuvimos hablando al inicio del programa, Graciela, Pablo, hicimos pie en la nota de ayer que hizo La Nación, el reportaje que le hizo a Vicente Tito Palermo. Ah, sí. Porque recogíamos un concepto que me parece muy importante del reportaje. Todo el reportaje es muy interesante, pero hay un concepto que a mí, por sencillo, me pareció muy bueno, que es: la democracia es un sistema. La democracia no es culpable de lo que sale mal. Parece parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Porque cuando hay problemas, que nos impone la política, corrupción, sobre todo corrupción, la primera tendencia es: este sistema no sirve, traigamos un tipo duro, traigamos a alguien que... y empiezan las desviaciones del camino, ¿no? Así es. Como si no fuera un marco, ¿no? El marco es culpable. Esta vez, tu opinión sobre esto es fundamental, porque has tenido la experiencia protagónica, ¿no?, de luchar para que volviera a regir el marco. Así es, así es. Y lo vemos continuamente o reiteradamente, por lo menos, la esperanza de haber elegido y que se cumpliera todo, absolutamente todo, no solo lo prometido, que ya sería mucho, sino además lo deseado. Y si fracasa, si no pasa, le echamos la culpa al sistema. Claro. O por lo menos, si no le echamos la culpa al sistema, le damos la espalda, no votamos. Bueno, y justamente creo, Graciela, Santiago, me parece que justamente al hacer eso, al darle la espalda al sistema, cuando el sistema no puede, cuando los hombres que integran ese sistema no pueden resolver los problemas de la gente, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo más débil y estamos profundizando el problema. Esa es la impresión que yo tengo. Así es, vamos a encontrar a alguien en el camino que nos ofrezca que con fuerza
Claro, bueno, que es un poco lo que está pasando en muchas partes del mundo. Hoy justo nosotros lo hablamos Exacto. con Gonzalo Gómez Araqueta, un experto, un politólogo y experto en comunicación política, lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Que el enfrentamiento entre grupos, entre facciones en que se divide la sociedad, hace que la gente se aparte por un lado de la participación y por el otro busque líderes providenciales que la puedan expresar. Y esos son los Orbán, esos son incluso el propio Trump, ¿no? Eso es, bueno, yo iba a citar un resultado, Trump. Claro. Un resultado a nivel internacional, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, vos ves, Graciela, indicios en las conductas de aquellos políticos que no necesariamente proceden de este modo que estamos diciendo, sino que están urgidos o inquietos por la posibilidad de devolverle credibilidad al sistema, dejando de homologarlo, como tantas veces ocurre que sucede, ¿no? Que se lo hace con conductas corruptas. ¿Ves a tu alrededor políticos empeñados en restituirle al sistema esa credibilidad más allá de su orientación partidaria? Yo no sé, la verdad que no me animo a afirmarlo. Lo que me preocupa es lo que vimos hasta ahora en las elecciones que hubo en provincias o lo que fuera, que cuando se conseguía el 50%, claro, que festejaba, el 50% de participación, perdón. Sí. Yo creo que se está a la búsqueda de líderes, aquel que busca, claro, y aquel que ya no busca o se resigna y dice con esto ya no se puede más, o lo que es peor, se colocan situaciones de agresión. Claro. Y muchas veces verbal. Bueno, porque la política, al apartarse el ciudadano, y esto que vos estás dando como dato, el 50% fue a votar en las últimas elecciones, ojalá que crezca ahora, la idea de que yo me aparto, yo no participo, hace que la política sea finalmente el territorio donde participan los políticos, las barras, los que están más ligados directamente al aparataje político. Eso es malo para el sistema, siempre fue malo. Siempre fue malo porque no se lo puede, solo se lo puede controlar desde la sociedad en movimiento, claro, en la sociedad activa, participativa, que es capaz de pedir por algo. claro. Cada tanto se ve algún movimiento. Por ejemplo, en nuestro caso, en los últimos tiempos, lo que pasó con el Hospital Garrahan. Sí, Ajá. y con las universidades, ¿no? También. Claro. A nadie se le escapa que pudo haber irregularidades en el nombramiento de gente en el hospital. Puede que haya sido. Pero montarlo o pegarle tal golpe que ya no sea una seguridad para llevar a los chicos, Claro. sobre todo en situación de gravedad. Bueno, ahí estás dando un elemento interesante, Así ¿no? es, Que es cuando así es. la política se pone concreta, la gente participa. Cuando la política se pone abstracta, también hay una tendencia a retirarse porque ese no es el partido que le toca a los ciudadanos. Es un tema que la política tiene que discutir. Sí, y la abstracción ahí tiene que ver con la corrupción. Tal cual. Bueno, También. Graciela, estamos ahí en el minutito final. ¿Querés adelantar algo de lo que va a venir por lo menos en la primera entrevista o no? ¿Preferís que lo...? Puedo decirles que el primero que va a participar con nosotros, que es un placer leerlo cuando publica, es Daniel Vilota. Daniel Vilota. Gran periodista, lo Claro, hemos tenido claro. en el programa. Un Sí, gran sobre analista. todo, Sí. conoce mucho
la provincia de Buenos Impresionante, Aires. sabe, es una Biblia, sí, es impresionante. Sí, es verdad. Impresionante. Bueno, magnífico. Así que Así que, el por qué tendrá algunas respuestas y más preguntas. Que disfruten de la charla con Daniel, que tengan una buena semana y nos reencontramos el domingo que viene. Graciela, Pablo, Santiago, nosotros también. Así quedamos. domingo y mucha suerte. Chao, Suerte, Graciela. Mónica. Hasta Chao, Mónica. pronto. Chao, Santiago. Chao, Hasta el hasta la domingo que próxima. viene. Chao, chao.